7 de la noche, 28 minutos, y a esta hora nos acompaña nuestro compañero de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas, para hablar de un tema muy importante y que tiene que ver con la muerte de Julio Sánchez Vanegas. Jorge Alfredo, cuéntenos anécdotas. ¿Qué es lo que usted más recuerda de este padre del periodismo, de la televisión colombiana? Pues lo primero, como lo dijo él siempre, fue la primera persona que salió en la televisión en Colombia. Allá en 1954, la primera emisión, porque no había televisión, era el general Rojas, el presidente del país, trae a los cubanos que son los expertos en la televisión, instalan unos equipos complicadísimos que además tenían repetidoras en los cerros. No había donde hacer estudios de televisión, los hicieron en los sótanos de la Biblioteca Nacional, en la calle 24 en Bogotá. Y la primera transmisión, cuando ya se prueban los equipos, es en junio del 54, y el general Rojas decide que es Julio Sánchez Vanegas quien va a ser el presentador. Entonces, la primera señal que sale al aire, desde el primer remoto que se hace, remoto es salir desde un lugar fuera de los estudios, es en el Palacio de San Carlos, que era el Palacio Presidencial en ese momento, hoy la Cancillería, y don Julio Sánchez Vanegas es el presentador. Él es el que saluda después del himno nacional y da paso a las palabras del general Rojas, y de ahí él da paso a los estudios de San Diego en la 24, y lo primero que sale al aire es el show de los tolimenses, Emeterio y Felipe. Es decir, Julio Sánchez Vanegas es el que inaugura la televisión. El primer presentador de Colombia. Claro, el primer anchor de la televisión, el primer maestro de ceremonia. Y don Julio, 10 años después, en el año 64, funda una empresa que es un ícono en la televisión colombiana. Producciones GES. Que es Producciones GES. Producciones GES, Julio Sánchez. ¿Usted sabe una anécdota? Jorge Barón era el asistente de Julio Sánchez Vanegas en esa época. Cuando él hace la empresa, Jorge Barón, que después se vuelve programador, claro, también, es un grande de la televisión, don Jorge, trabajó de asistente de Julio Sánchez, y después hace la programadora de él, que también se llama Jorge Barón. Se llamaban con el nombre de televisión. Claro. Y don Julio hace los programas que se volvieron íconos en la televisión. Todo esto no has nacido tú. Por supuesto. Pero me acuerdo de Concéntrese. Concéntrese, pero tú te acuerdas de la segunda parte, que ya sus hijos la rehicieron. La primera parte en televisión en blanco y negro eran en un estudio de Intravisión, 2 cabinas. Los concursantes se ponían unos audífonos para no oír, y tenían en un tablero hacer pareja. Ajá. ¿Ok? Como le enseñan uno en el colegio. Sí, claro. Y entonces el que más parejas hiciera, iban ganando premios, y se los ponían en una tablita al lado. Y el primer programa creo que eran 100.000 pesos, el premio millonario del año, y un carro, que si yo no estoy mal era un Dodge Polara. En ese momento muchísima plata. Regalar usted un carro al año, claro, y plata. Entonces, les de hacer parejas, y la frase de don Julio que acuñó por siempre era: concéntrese para que no se le olvide. Y después hizo Espectaculares, es donde pasaron muchísimos artistas y cantantes de talla internacional como Rafael, Julio Iglesias, venían al programa de don Julio. Espectaculares es. Y las transmisiones grandes de los premios Oscar y de Miss Universo las hizo Julio Sánchez. Eso le iba a preguntar, las transmisiones de Miss Universo, usted que también fue muchísimos años presentador de Miss Universo, pero él fue el que comenzó, el que arrancó. El pionero, él viajaba y hacía la transmisión desde donde se hiciera el Miss Universo. Y al final acuñó una frase que no se nos olvidará nunca: hoy, desde tal lugar, desde Los Ángeles, desde Europa, desde donde estuviera, mañana desde cualquier lugar del mundo. Precisamente hoy en el trino muy sentido que sube su hijo Julio Sánchez Cristo, su hijo mayor, pues que siguió sus pasos, y el heredero de todo esto en televisión y radio, termina diciendo eso: hoy desde el cielo, mañana desde cualquier lugar del mundo. Porque eso lo decía Producciones GES, y todos decíamos, y los que íbamos a estudiar eso, y después desde cualquier lugar del mundo, y se volvió una frase en Colombia. Un ícono. Claro, como la de Gloria Valencia de Castaño, que decía: si la televisión fuera color, porque no era color. No era color. Entonces, Producciones GES tuvo la primera unidad móvil de televisión en color en Colombia. Trajo don Julio una unidad móvil para televisión en color, cuando en los años 70, para el 78, ya comenzó la televisión en el gobierno de Turbay. Pero don Julio fue un pionero en tantas cosas, y ya con sus hijos, con Jaime, con Gerardo, con Julio, hicieron tantas cosas. Vino un programa que fue ícono en la televisión, que es Panorama, que dirigió Julio Sánchez Cristo. Y yo creo, Catalina, que es una gran pérdida para la televisión y para los medios. Hoy la televisión en Colombia y los medios estamos de luto, porque se va un gran maestro, un hombre además con un humor impresionante, humor cachaco, como llamamos. Siempre tenía un
un apunte. ¿Cómo que apunte usted recuerda? Mijito, y las últimas veces que yo me encontré con él eran entierros, en sepelios. Y decía, acuérdese, mijito, que el próximo soy yo, porque él hablaba como con la voz nasal. Entonces, próximo, mijito, que el próximo soy yo. Nosotros, don Julio, no diga eso, hombre. Y decía, sí, aquí, siempre muy bien vestido. De traje impecable, siempre, yo nunca lo vi sin corbata, siempre de traje como están en las imágenes, como lo ven de ustedes traje ahí. Y corbata, siempre, muy bien vestido. Nos lo encontramos en almuerzos porque GES era por la Avenida de las Américas, muy cerca a los estudios del canal RCN, entonces a veces nos encontramos almorzando, no perdonaba un almuerzo siempre porque además era buen empresario de la televisión, buen empresario de las comunicaciones, y bueno, tuvo frente a él leyendas del cine, mundiales del cine y artistas y cantantes, y don Julio no sabía inglés, pero tenía, por ejemplo, a su hijo Jaime, siempre en las transmisiones. Jaime sabe inglés y le ayudan a las traducciones, pero él era experto en las traducciones, en las transmisiones de los premios Oscar del cine, siempre fue a la cabeza, y Miss Universo, que fue finalmente el que hizo ver todas las transmisiones. Bueno, ese es Jorge Alfredo contándonos acerca de un gran maestro. Para ir cerrando muy brevemente, ¿qué le recuerda estos nombres de estas telenovelas? Sangre de Lobos y La Maldición del Paraíso. Le cuento que Sangre de Lobos me marca mucho a mí, porque en ese momento la televisión había un noticiero por la noche, a las 9:30 de la noche. Había horario a las 7 y 9:30, y a las 9:30 era el noticiero QAP, que marcó una época. Yo presentaba el noticiero y apenas despedíamos, incluso presentaba con Inés María, con mi señora, despedíamos y yo decía, no se muevan del canal A, que ya viene Sangre de Lobos, que era la novela de don Julio, y que fue un hit de historia moderna, y entonces éramos muy vinculados QAP con la novela de GES a esa hora, que era a las 10 de la noche la novela grande, la novela central de la televisión. Claro. Era a las 10 después del Era el horario triple A, claro, que se conoce hoy como unas triple A. historias buenísimas tenía don Julio también. Claro que sí. Bueno, es Jorge Alfredo Vargas contándonos un poco más de don Julio Sánchez Banega. Jorge Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esa experiencia, y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. De esta manera cerramos 7 de la noche, 36 minutos, pero continúen con toda la programación de Caracol Ahora. A todos ustedes, feliz noche y feliz fin de semana.